Bien, buen día. ¿Qué tal? Eh, si esto fuese un barco, se hundiría para esta parte, ¿no? Hay más gente aquí. Y va a ser aquello de, vamos a cambiarnos de sitio, pero no lo voy a hacer. Tendré misericordia de vosotros, cada uno que esté ahí bien donde está. Eh, Está bien. No nos cambiaremos, pero me hacía gracia esto, ¿no? Que al menos hoy, normalmente hay más gente aquí. Muchas veces hay más gente aquí, pero hoy, no sé si es por lo que has dicho que ha venido más gente de vacaciones, no sé si, por qué, pero bueno. Ha venido de ese lado, ¿no? Van viniendo por lados, ¿no? Van viniendo por lados. A ver la semana que viene en qué lado hay más gente, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a reflexionar en un tema que creo que es muy importante y creo que sigue la estela de los temas que hemos ido trabajando estas semanas acerca del seguimiento de Jesús, del discipulado, de construir comunidad. Pero antes me gustaría darle la bienvenida a Evan y a Ángela, que están allí en la última fila. Ellos son amigos nuestros, de Eva y mío, y nos visitan por primera vez en esta mañana. Espero que os sintáis cómodos con el culto aquí en la primera de Sabadell, ¿de acuerdo? Son gente maravillosa. Evan es británico, pero habla mejor catalán que castellano. O sea que os caerá muy bien este chico, ¿no? Os caerá muy bien. Y Ángela ha tenido un encuentro con el Señor muy real, sobre todo en estos últimos años de su vida. Viene del ámbito del Taizé, ¿no? Que también es un tipo de espiritualidad. Y pues estoy muy contento de conocerlos. Los conocí en mi última etapa como pastor en Vilanova y ahora nos vienen a visitar esta mañana, así que encontraros como en casa, chicos, ¿de acuerdo? Y como os decía, vamos a hablar de un tema. Seguir a Jesús en comunidad es el tema que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Seguir a Jesús en comunidad. ¿Y qué es eso de seguir a Jesús en comunidad? Ahora lo veremos. La predicación como tal en esta mañana será una predicación temática. Normalmente, si os dais cuenta, me gusta predicar predicaciones expositivas, que quiere decir coger un texto y sobre ese texto más o menos largo o corto, desarrollar todo un tema a partir de un texto. Hoy no será así. Hoy tengo el tema y sobre ese tema vamos a ir reflexionando, meditando en 3 textos concretos. De hecho, me gustaría que me ayudaseis a leer los textos y a trabajar los textos. El primer texto se encuentra en Lucas capítulo 4, el segundo texto se encuentra en Efesios capítulo 4 y el tercer texto se encuentra en Gálatas capítulo 6. Esos son los 3 textos que vamos a leer en esta mañana, pero sobre todo vamos a estar pivotando, vamos a estar reflexionando acerca de este tema, seguir a Jesús en comunidad. ¿Por qué quiero hablar de este tema en esta mañana? Fijaros, yo pienso que cuando Jesús vino a la tierra tenía una labor muy concreta, muy específica. Y si yo os preguntase en esta mañana, vosotros que sois tan ávidos conocedores de la Biblia, ¿cuál fue la labor de Jesús? ¿Qué me contestaríais? ¿Para qué vino Jesús aquí a la tierra? Hay un chiste sobre esto, no sé si puedo hacerlo, bueno, lo voy a hacer. Es un chiste muy malo, pero lo sabes, ¿no? ¿Para qué vino Jesús? No, es un niño que se llamaba Jesús y su madre le mandó al colmado, a la bodega, a comprar azúcar, ¿no? Y entonces él nunca había ido a la bodega, así que le dijo, oye, ¿y qué es una bodega? Le dijo a la madre. Y la madre dijo, pues es un sitio donde entra mucha gente. Así que él salió a la calle con sus 50 céntimos de euro a comprar la bodega y cerca había una iglesia. Y vio a gente entrando a la iglesia y él dijo, pues será aquí la bodega. Entonces se sentó en la última fila como Ángela y Evan, que están allí. Y entonces estaba el cura ahí predicando y el cura pues hizo la misma pregunta, ¿a qué vino Jesús al mundo? Y entonces Jesús, ¿no? El niño Jesús se levantó a comprar 50 céntimos de azúcar, ¿no? Es un chiste muy malo, lo siento, ¿vale? Si yo os preguntase en esta mañana, espero que no haya ningún Jesús aquí, ¿hay algún Jesús? No, ninguno. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Qué me contestaríais? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo? A anunciarnos que el reino de Dios se había acercado. Muy bien, Sebastián dice a morir por nosotros, me gusta. ¿Qué más? ¿Cómo lo resumiríais? A cambiar, que podría ser convertir, transformar, ¿no? Muy bien. Restaurar también podría ser. Muy bien. ¿Qué más? Una última. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A salvar? ¿Albert? Que sería otra forma de decir salvar al mundo, ¿no? Yo pienso que todo se resume en esto, en salvar a la humanidad, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. O sea, el objetivo de Jesús fue salvar a la humanidad. Y salvar a la humanidad tiene que ver con restaurar, con construir una nueva realidad, construir el reino de Dios. Y para eso Él murió, ¿no? Y cambió por completo nuestra mentalidad, nuestra manera de acercarnos a Dios. Lo cambió por completo. Lo que es interesante aquí, en la labor de Jesús, es que cuando Jesús inaugura esta labor de salvar a la humanidad, no tiene la idea de salvar a la humanidad para que cada ser humano experimente la salvación de manera individual como si fuera una anacoreta. ¿Os acordáis? Los anacoretas del desierto. En el siglo II, siglo III después de Cristo, el cristianismo o algunos cristianos veían como que la iglesia había perdido su radicalidad. Y entonces, si tú querías ser puro y santo, entonces te apartabas del mundo, te ibas al desierto y allí en soledad te ponías a buscar a Dios y acercarte al misterio de la divinidad. Y a esta gente se le llamó anacoreta, que quiere decir eso, que estaban solos buscando a Dios. Pero el objetivo de Jesús jamás fue que los creyentes fuésemos anacoretas, fuésemos monjes anacoretas del desierto. No, todo lo contrario. Si os dais cuenta, en el proyecto salvífico de Dios para la humanidad siempre está implícita la idea de formar una comunidad, siempre, siempre. El Señor nos salva y nos salva para introducirnos a una realidad salvífica. Cada uno de nosotros tiene una experiencia con Dios. Y esa experiencia que hemos tenido con Dios no solamente nos la quedamos y ya está, sino que el objetivo de Jesús al salvarnos es introducirnos en una comunidad y a partir de estar dentro de esa comunidad seguir transformándonos y haciendo que nos parezcamos más a Jesús. Y de eso, justamente de eso vamos a hablar en esta mañana, de seguir a Jesús en comunidad, no individualmente, no de manera anacoreta, no somos monjes anacoretas del desierto, sino entender cómo, como creyentes, podemos seguir trabajando en ese acercarnos más a Dios, parecernos más a Cristo, pero no de manera individual, sino en comunidad. Y para eso vamos a trabajar 3 textos. El primero está en Lucas, como os he dicho, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Como tenemos 3 lecturas en esta mañana, voy a pedir que me ayudéis a leerlas. ¿Alguien me puede ayudar a leer la primera lectura? Lucas 4, 16 al 20. Ana, ¿sí? ¿Qué dice? Anar a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, anar a la sinagoga i es va aixecar per fer la lectura. Li donaren el volum del profeta Isaïes al desplegar i va trobar el passatge on hi ha escrit: «L'esperit del Senyor és sobre meu, per això m'ha ungit, per aportar el missatge joiós als pobres. M'ha enviat a proclamar la llibertat als captius i als cecs la recuperació de la vista, a posar en llibertat els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Plegar el volum el va tornar a l'assistent i s'assegué. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls clavats en ell. Muy bien. Lo primero, cuando hablamos de seguir a Jesús en comunidad, el objetivo es crear un tipo de comunidad concreta. ¿Qué tipo de comunidad concreta tenemos que crear? El primer tipo de comunidad concreta, la primera característica de esta comunidad es ser una comunidad mesiánica. ¿Qué quiere decir ser una comunidad mesiánica? Cada uno de los textos que vamos a leer en esta mañana son textos muy extensos, son textos programáticos, son textos que podemos estar mucho tiempo reflexionando sobre ellos, pero intentaremos hacerlo lo más concreto y específico posible. Fijaros, en este texto se dice que cuando Jesús lee este pergamino, que es del profeta Isaías, él dice, el Señor me ha ungido, me ha ungido. Ungir, o sea, ser Mesías significa ser ungido, significa el ungido. Y cuando hablamos de una comunidad mesiánica, hablamos de una comunidad ungida, una comunidad enviada por Dios para una labor concreta y específica. ¿Cuál tiene que ser esa labor concreta y específica? Fijaros que Jesús habla de cosas específicas que tienen que ver con salvar a las personas de sus males, pero no habla de cosas abstractas, como muchas veces nos gusta a los creyentes hablar de cosas abstractas y que no son específicas, sino que nos habla de males específicos y problemas específicos. Jesús habla de personas pobres
Jesús habla de gente quebrantada de corazón, Jesús habla de gente cautiva, Jesús habla de gente ciega, de gente oprimida y de gente empobrecida. La labor de Jesús es esta. Jesús tenía una labor muy concreta. Y cuando empieza su ministerio, y es interesante que Lucas coloca esta escena del Evangelio justo al principio del Evangelio, de su Evangelio, del Evangelio de Lucas, cuando Jesús empieza su ministerio, tiene bien claro que esta es su misión. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y nos topamos con este texto en el capítulo 4, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el resto del Evangelio vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar a Jesús sanando. Vamos a Jesús acercándose a las personas. Vamos a encontrar a Jesús restaurando a la gente quebrantada, abriendo la vista a los ciegos y acercando el mensaje del Evangelio a los pobres. Y ese es el Jesús que encontramos. Ahora, cuando Jesús hace esto, ¿por qué lo hace? ¿Simplemente como algo folclórico y ya está? No, lo hace para que la comunidad que él inaugura, el reino de Dios, siga esa misma estela. Si realmente queremos seguir a Jesús, si queremos imitar a Jesús, si queremos parecernos a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar en esta nuestra iglesia, en esta nuestra comunidad, una comunidad mesiánica. ¿Y qué quiere decir ser una comunidad mesiánica? Una comunidad que se acerque a los problemas reales de las personas. Una comunidad que realmente entienda qué es lo que está pasando la gente, qué es lo que está experimentando la gente, y allí, en medio de esa experiencia, encontrar una solución y una salvación. Si vemos la historia de la iglesia, vemos que en los primeros años de la iglesia naciente, la iglesia se multiplicó, la iglesia creció mucho. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y por qué fue tan relevante? ¿Por qué fue tan impactante la iglesia en esos primeros años? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Porque la iglesia hablaba el lenguaje de la gente. Porque la iglesia estaba cerca de las personas que sufrían, de las personas que tenían problemas, que tenían dificultades, y la iglesia estaba allí cerca de esas personas. Un historiador de aquella época, del final del siglo I, está explicando acerca de los cristianos de una región de Asia Menor y dice, mira, es increíble cómo son estas personas, porque esta gente tú los encontrarás en la plaza, los encontrarás en el mercado, los encontrarás hablando con las mujeres, hablando con los pobres, los encontrarás en la cocina, y en todos los lugares encontrarás a esa gente hablando de su Dios a cualquier persona. Y tú te pones a pensar, justamente de eso se trata. Eso es ser una iglesia mesiánica, estar cerca de todo tipo de personas, de cualquier tipo de personas, hablando el lenguaje de la gente. Y si una persona está dolida, si una persona está quebrantada, si una persona tiene una enfermedad, tiene una aflicción o tiene una situación, entonces intentar que el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios sea relevante para esa persona. Y el pecado que muchas veces cometemos las iglesias es que nos quedamos solo en el discurso. Es que tenemos una respuesta tipo para todas las situaciones. Y muchas veces cuando la gente nos viene con sus problemas y sus aflicciones, soltamos esa respuesta tipo. Y nos pasa que no somos relevantes, que no llegamos al meollo de la cuestión, que no damos una respuesta real al problema real de los seres humanos. Y cuando vamos al Evangelio, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la historia de Jesús, nos damos cuenta de que Jesús era todo lo contrario. Había una niña que se había muerto y Jesús va y la resucita. Había una mujer que estaba enferma y la convención social decía que Jesús no podía tocarle. Jesús va y la toca y deja que esa mujer la toque. Había una persona leprosa y la convención social decía que Jesús no podía tocarla y Jesús va y le toca. Había un hombre malvado con muy mala reputación y la convención social decía que Jesús no podía entrar a su casa y Jesús va y entra a su casa. Esa fue la labor mesiánica de Jesús, estar allí donde la gente sufría, donde la gente padecía, donde había una necesidad concreta. Y si la iglesia quiere parecerse a Jesús, si quiere imitar a Jesús, lo que tiene que hacer es esto. Es como que es muy sencillo de entender, aunque es un poquito difícil de practicar, ¿no? Tenemos que ser honestos. Es fácil de entender, pero difícil de practicar. Pero realmente es la labor que el Señor espera de nosotros, que estemos allí donde la gente sufre, allí donde la gente padece, allí donde hay necesidad. La iglesia, en su labor mesiánica, haga presente el discurso de Jesús y la vida de Jesús. Y si realmente queremos parecernos a Jesús, eso es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, ser una comunidad mesiánica. En segundo lugar,
el segundo texto que me gustaría leer con vosotros se encuentra en Efesios capítulo 4. Es fácil de recordar porque es Lucas 4, Efesios 4. Y también es un texto muy conocido, son los versículos del 10 al 13. Si alguien me puede ayudar a leerlo en esta mañana. ¿Sí? María Luisa. Efesios 4, del 10 al 13. Es un texto, espera, aún no lo leas. Es un texto que normalmente lo solemos, es un texto típico cuando vamos a hablar de dones espirituales y cuando vamos a hablar de la iglesia. Y todos conocemos este texto y todos hemos leído este texto y seguro que hemos escuchado muchas predicaciones acerca de este texto. En esta mañana vamos a entender este texto en relación al tema que estamos hablando, seguir a Jesús en comunidad. Hemos dicho que la primera característica de esa comunidad que tenemos que construir es ser una comunidad mesiánica, estar allí donde la gente padece, imitando a Jesús. En segundo lugar, ser una comunidad carismática. ¿Qué dice el texto, María Luisa? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El texto sigue hablándonos que Jesús es nuestro modelo y que como creyentes tenemos que imitar a Jesús y que realmente el objetivo nuestro es llegar a ser como Cristo. Para llegar a ser como Cristo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos para llegar a ser como Cristo? Desarrollar, trabajar, construir una comunidad carismática. ¿Qué quiere decir una comunidad carismática? Carisma, en el idioma original del Nuevo Testamento, quiere decir regalo. Y por eso este texto nos habla de regalos y de dones. Y dice algo muy sencillo, y es que el Señor repartió dones. Como os he dicho, cada uno de esos textos nos podría dar para hablar mucho, pero a mí me encanta cómo empieza el versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este texto, antes de hablarnos de los dones y de los carismas, nos habla de los dos movimientos principales de Jesús, el descenso y el ascenso de Cristo. Y no sé si habéis reflexionado, os habéis parado en algún momento acerca de esta idea, y de verdad que no quiero ocuparme mucho con este tema, pero creo que es muy importante para entender a Jesús. Fijaros, para entender a Jesús, las cartas de Pablo nos habla de esos dos movimientos de Jesús, el descenso y el ascenso. Jesús tenía una existencia en el cielo, en gloria al lado de Dios, y se despojó de todo ello, nos dice Filipenses 2, se despojó de todo esto para participar de la realidad del ser humano. Y una vez partícipe de la realidad del ser humano y habiendo muerto en la cruz del Calvario en beneficio nuestro, dice Romanos 1, que al resucitar y al descender y al ascender a los cielos, Dios le declaró Hijo de Dios con poder. Fijaros, Jesús descendió y Jesús ascendió. Y el texto nos dice que el movimiento descendente y ascendente de Jesús le permitió dar a la iglesia unos regalos. Cuando Jesús se va, no nos deja desamparados y solos, sino que nos deja con unos regalos. Y nos habla de unos dones concretos o de unos ministerios. Y nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo entendemos, ¿no? Son las personas encargadas por el Señor para la construcción de la iglesia. Pero hay un error aquí. Y este error es que muchas veces pensamos los creyentes que estas personas, los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, son los encargados de la obra del ministerio. Pero el texto lo que dice es justamente lo contrario. Fijaros lo que dice el texto. Dice que el Señor instituyó a estos con unos dones concretos para que ellos a su vez edificaran, instruyeran, para que prepararan a los santos para la obra del ministerio. Es decir, no, la obra del ministerio no es solamente de este grupo de gente, de estos líderes, por así decirlo, sino que la obra del ministerio es de toda la comunidad. Y cuando hablamos de una comunidad carismática, hablamos de una comunidad en la que toda la comunidad participa de la construcción
de la comunidad. Creo que es un grave error pensar que la responsabilidad número uno, la mayor responsabilidad o la única responsabilidad de la iglesia es de los líderes. Creo que es un grave error cuando la iglesia entiende que solamente en los hombros de los pastores, de los diáconos o de los responsables descansa toda la responsabilidad de la comunidad. Realmente una comunidad carismática quiere decir que es una comunidad donde los miembros que integran esa comunidad participan de la construcción de esa comunidad y de obedecer y de construir y de llevar a cabo el objetivo del Señor para esa comunidad, y cada uno participa con aquel don que le fue dado por medio del Señor. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros tiene un don espiritual. Como mínimo tiene un don espiritual, un don que el Señor nos dio, un don que el Señor nos dejó y nos regaló en ese movimiento de descenso y ascenso. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, nos dejó a cada uno un don y una responsabilidad. Y nuestro objetivo es coger ese don y ponerlo a trabajar para que la iglesia crezca y para que el reino se ensanche. Si en lugar de esto nos quedamos sentados pensando, no, es que yo no sé cuál es mi don, no es que yo no tengo ningún don, no, es que hay otro que lo hace mejor que yo, hay otro que tiene mejor habilidad que yo para hacer esto. Entonces, ¿sabéis qué pasa? Que ocurre como con la parábola de Jesús. ¿Os acordáis? Cuando Jesús dejó unas monedas un señor dejó unas monedas a sus siervos y a uno les dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y el que le dio 5 la invirtió en 5 más, el que le dio 2 la invirtió en 2 más, y el que le dio 1 la escondió en tierra. Y cuando el Señor llegó, trae cuentas a sus siervos, el que le dio 5 le dice, mira, me diste 5 monedas, te devuelvo 5. El que le dio 2 le dice, mira, me diste 2, te devuelvo 2. Y al que le dio 1 le dijo, mira, Señor, yo sé que eres un Señor terrible. Eres un Señor terrible que tomas donde no pusiste y que recoges donde no sembraste. Así que tuve miedo de ti y para no perder tu moneda decidí enterrarla en tierra. Y dice la parábola de Jesús que el hombre este se enfadó mucho con el siervo. Le dijo, pero eres un siervo negligente. O sea, tenías que haber puesto a trabajar mi dinero. De manera que cuando yo llegara, me hubieses devuelto el dinero y los intereses. Y le dice, quitadle el dinero y dadle al que tiene 10 monedas. Y le dicen los siervos, oye, pero es que aquel ya tiene 10. Y la parábola termina, sí, da igual que tenga 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo del Señor para cada uno de nosotros es como creyentes, pongamos en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que Él espera de nosotros. No espera que nos sentamos solamente a escuchar y a decir, bueno, el culto hoy estuvo muy bien, bueno, el pastor hoy ha predicado muy largo, bueno, ese chiste que dijo el pastor al principio no me gustó mucho. Podéis hacerlo, no tengo ningún problema, no vais a herir mi autoestima con eso, bueno, un poquito sí, pero el objetivo del Señor no es ese. El objetivo del Señor es que cada uno de nosotros, como creyentes, en base al don que el Señor nos ha dado, lo pongamos por obra, lo pongamos a trabajar. No esperemos que la otra persona haga el trabajo o que la otra persona asuma la responsabilidad. Y si en comunidad cada uno de nosotros se esfuerza por participar del proyecto de Jesús, de ayudar a las demás personas y de acercar el reino de Dios a la gente que lo necesita, entonces tendremos una comunidad carismática, una comunidad impulsada por el Espíritu del Señor, una comunidad relevante, una comunidad que realmente sea signo del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que pensar esto y tenemos que reflexionar acerca de esto. Una comunidad carismática significa esto. Tengo un don de parte del Señor y la voy a poner por obra. Hemos hablado de una comunidad mesiánica en primer lugar, hemos hablado de una comunidad carismática en segundo lugar y ahora vamos a la última parte. Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Gálatas 6 del 1 al 10. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Gálatas 6 del 1 al 10. Muy bien. Antes de leerlo, es el último capítulo de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta preferida por muchos cristianos. Nos habla de la gracia de Dios. Y esta carta sigue el mismo método que usa Pablo. Pablo, en la mayoría de sus cartas, primero nos presenta una primera parte más doctrinal, por decirlo de alguna manera,
y una segunda parte más práctica, ¿no? Y eso está muy bien, porque de eso se trata. No solamente debemos quedarnos en lo teórico, sino bajar también a lo práctico y hablar de cosas prácticas y concretas, que es lo que le importa a la gente. Y Pablo acaba su carta dándonos unos consejos muy importantes de cómo debe ser la comunidad si realmente queremos parecernos a Jesús, si realmente queremos seguir a Jesús, si somos discípulas y discípulos de Jesús, ¿cómo debemos ser esa comunidad donde estamos integrados? Por favor, Lídia. Germans, si descobriu que algú ha comès una falta, vosaltres, els qui heu rebut l'Esperit, ajudeu-lo a refer-se amb esperit de dolcesa i penseu en vosaltres mateixos, que també podríeu caure en tentació. Ajudeu-vos a portar les càrregues els uns als altres i compliu així la llei de Crist. Si algú es pensa ser alguna cosa, quan de fet no és res, s'enganya a si mateix. Més aviat que cadascú examini la seva pròpia conducta. Llavors, si troba motius per a gloriar-se, serà veient-se ell mateix, no comparant-se amb els altres. Cadascú ha de fer pròpia la seva tasca. El que és instruït en la paraula de Déu ha de compartir el que té amb aquell que l'instrueix. No us enganyeu, de Déu no se'n burla ningú. Allò que un sembra és allò que recull. El qui sembra en el camp dels desigs terrenals recollirà allò que prové d'aquests desigs, la perdició. Però el qui sembra en el camp de l'esperit recollirà allò que prové de l'esperit, la vida eterna. No ens cansem de fer el bé, perquè si no defallim, quan arribi el temps, recollirem. Així doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom, però sobretot als qui formen la família dels creients. Amén. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser una comunidad para que siga los pasos de Jesús? Mesiánica, estar cerca de la gente que lo pasa mal. Carismática, en el sentido de usar nuestros dones para construir el reino. Y en tercer lugar, una comunidad terapéutica. ¿Qué es una comunidad terapéutica? Fijaros, este texto nos habla de qué tiene que hacer la comunidad ante casos concretos. Empieza hablándonos de un hermano que ha cometido alguna falta. Y entonces nos dice, y vosotros que sois espirituales, reprendedlo con espíritu de mansedumbre. No dice, encarnizaros sobre él, señalad al culpable, decirle lo mal que lo ha hecho y leerle la cartilla, ¿no? Cosas que muchas veces hacemos, ¿no? Que en lugar de restaurar a la persona o ayudar a que la persona se levante, lo que hacemos es muchas veces murmurar, hablar a las espaldas, decir, fíjate este hermano lo que ha hecho, fíjate este hermano cómo es, fíjate, fíjate, fíjate. Pero una señal de una iglesia madura es una señal que es una iglesia que afronta la realidad de las personas. Pecamos, somos pecadores. Es nuestra naturaleza, pecar. Nos equivocamos. Errar es de humanos. Es nuestra naturaleza. Errar, tropezarnos, caer. Y todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida hemos pecado, hemos errado, hemos caído. Y una cosa que me hace mucha gracia de los creyentes es lo bien que sabemos disimular nuestros errores. Venimos aquí el domingo por la mañana, bien vestidos, duchados, con colonia, olemos bien, usamos un lenguaje muy correcto y muy adecuado, hemos memorizado versículos bíblicos, saludamos de manera educada a los creyentes y parece ser que esa sea nuestra vida, una vida de perfección. Pero el Señor nos conoce y sabe que somos imperfectos y sabe que somos polvo, que somos débiles, que en algún u otro momento de nuestra vida cometeremos errores, nos equivocaremos, daremos una respuesta errónea a alguien que lo que nos pedía era un poco de misericordia, nos encarnizaremos con alguien que lo que quería era un poco de comprensión, haremos algo que está mal, muy mal, nos equivocaremos en muchas circunstancias a la hora de educar a nuestros hijos, de nuestra relación con nuestra pareja o de nuestro trabajo laboral. Y el Señor nos conoce y aún así, sabiendo que nos vamos a equivocar muchas veces, nos acepta como hijos. Nos recibe en su casa y nos recibe con los brazos abiertos y nos dice, ven. Pero nosotros los creyentes, en lugar de hacer eso, señalamos al culpable. Decimos, mira lo que ha hecho. Es que con tantos años en el Evangelio y mira en qué error ha incurrido, ¿no? Y en lugar de eso, Pablo dice, lo que tenéis que hacer es crear una comunidad terapéutica. Una comunidad que en lugar de señalar, ¿qué ha pasado? No pasa nada, no ha pasado nada. Muy bien.
Eso ha sido para despertar, ¿no, Manel? Eso para despertar a la gente. Muy bien, gracias, gracias. Estaba previsto que en el minuto 40 de la predicación sonara esto. Una comunidad que en lugar de señalar a la persona y estar ahí dándole patadas a la persona que está en el suelo, se acerque, la abrace y la levante. Y esa es la comunidad terapéutica. Y me encanta esta palabra, me encanta la palabra terapéutica, el adjetivo terapéutico. ¿Sabéis por qué me encanta? Porque viene del idioma original del Nuevo Testamento, viene del griego, terapia. Y el énfasis de este concepto, de esta palabra, no está en el resultado, sino en el proceso. Y por eso es magnífico. Porque lo que importa no es curar del todo, sino el resultado es la atención, la relación, el cuidado que tú le das al otro. Ese es el énfasis de la palabra terapia, que es el mismo que la palabra cura, sacerdote, cura, es la misma idea. El énfasis no está en el resultado final. Nosotros cuando vamos al médico, lo que queremos es que nos sane. Sí, doctor, lo que usted diga, pero sáneme, doctor, por favor, ¿no? Y es normal, quiero decir, ante una enfermedad nos asustamos y queremos estar sanos. Pero cuando empezó la historia de la medicina y toda la familia conceptual de la historia de la medicina, el énfasis no estaba tanto en la cura final, sino en todo lo que envolvía la terapia. Acercarse a la persona, dignificar a la persona, atender a la persona, el entorno adecuado, porque los antiguos sabían que ante el entorno adecuado, el enfermo sana. ¿Veis? El enfermo sana. Y a nosotros lo que nos encanta es el paracetamol y el ibuprofeno, porque nos lo tomamos y ya estamos listos y ya está ahí, y a seguir trabajando. No. En lugar de una iglesia ibuprofeno, que hay muchas iglesias ibuprofeno, lamentablemente, tenemos que ser iglesias, comunidades terapéuticas, donde el énfasis está en acercarte al hermano, en crear un vínculo de confianza, donde las personas puedan reconocer que se equivocan, que pecaron, que cometieron errores, porque saben que no serán señalados, no serán juzgados, sino que serán abrazados y serán ayudados a restaurarse, a levantarse. Es el ejemplo que tenemos de Jesús con la mujer pecadora de Juan capítulo 8. ¿Os acordáis de esta escena? Es una escena muy famosa del Evangelio, de las más famosas del Evangelio. Es una mujer que había sido pillada en pleno acto del adulterio. Se la traen a Jesús y le preguntan, oye, esta mujer fue pillada en pleno acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? ¿No? Y nosotros que estamos aquí viendo la escena, ¿no? Nos ponemos a preguntar, vale, me parece bien que la mujer haya sido pillada en pleno acto de adulterio, me parece bien que la hayan traído hacia Jesús para preguntarle, ¿no? Realmente era una trampa, me parece bien que la ley de Moisés diga que había que apedrear a esa mujer, pero ¿y el hombre dónde está? ¿Os habéis preguntado alguna vez el hombre dónde está? ¿No? Y hay algunas exégesis modernas que nos sugieren que la relación sexual donde fue pillada esa mujer no fue una relación consentida, posiblemente fue una agresión sexual, fue una violación, con lo cual esa mujer era víctima de una agresión. Se sugiere, hay unas exégesis que dicen que posiblemente haya sido víctima de una violación, así que era una víctima doble, víctima de agresión sexual y víctima de un sistema religioso alienante que la condena a la muerte. Y Jesús era consciente de ello. Y como Jesús era consciente de ello, entonces dice algo muy sencillo. Mira, dice, si la ley dice esto, vamos a apedrearla, ¿no? Es lo que dice la ley. Si la ley dice que hay que apedrearla, vamos a apedrearla. Pero solamente puede apedrearla el que no haya cometido nunca ningún pecado. Así que el que no haya cometido ningún pecado puede apedrearla, ¿no? Y entonces dice el texto que cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño, y el texto es hermosísimo, porque dice desde el más grande hasta el más pequeño, con lo cual todo el mundo es consciente de que somos pecadores, de que cometemos errores, cometemos fallas. Y si cometemos errores y faltas, entonces, ¿cómo puedo yo coger la piedra y lanzársela contra el hermano, sabiendo que dentro de mi corazón tengo muchos errores que merecen también ser apedreados? Cada uno se fue y se queda la mujer sola con Jesús, ¿no? Otra escena hermosísima. Se queda la mujer sola con Jesús. La mujer doblemente violentada se queda solas con Jesús. Jesús levanta la cabeza y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Y ella responde, ninguno. Y Jesús le dice, yo tampoco, vete y no peques. Y eso es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros, con cada uno. Yo tampoco te condeno, vete y no peques. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Hacer lo mismo ante un error, un fallo, una caída. En lugar de lanzar piedras contra nuestros hermanos, debemos restaurarlos, darle un abrazo y como Jesús decirle, yo tampoco te condeno, vete y no peques, te ayudaré, te acompañaré, estaré contigo, oraré por ti, porque mi objetivo es que seas restaurado. Eso es una comunidad terapéutica, ese es el tipo de comunidad que el Señor quiere para nosotros. Es el tipo de comunidad que haciendo esto, desarrollando esa actitud, será signo y realidad del reino de los cielos. Y si la iglesia tiene una esperanza en este mundo, y si la iglesia tiene futuro, y si la iglesia realmente quiere ser relevante e importar algo a la gente del mundo, tiene que ser así. Tiene que ser una comunidad mesiánica que esté cerca de la gente que sufre. Tiene que ser una comunidad carismática donde todos participen, todos, de la realidad de la comunidad, y tiene que ser una comunidad terapéutica donde el herido, el enfermo o el que ha cometido un error pueda venir delante, reconocer sus faltas y entre todos ayudar a restaurarlo. Solo así podemos decir que somos verdaderos seguidores y seguidoras de Jesús. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad mesiánica, carismática y terapéutica, podremos decir muchas cosas, pero discípulos y seguidores de Jesús, seguro que no seremos. Así que el Señor nos ayude, hermanas y hermanos, en esta mañana a entender esto. Me gustaría dejaros como reto para esta semana, si os acordáis, leer estos 3 textos, porque como os he dicho, son 3 textos capitales. Son tres textos a partir de los cuales podríamos estar horas y horas hablando, y evidentemente no queremos eso. Pero sí me gustaría dejaros con esa tarea. Si os acordáis durante la semana, leer esos 3 textos. Lucas capítulo 4, Efesios capítulo 4, Gálatas capítulo 6 y reflexionar acerca de la labor mesiánica, carismática y terapéutica de la iglesia. ¿Me acompañáis a orar, por favor? Nos podemos poner de pie y hacemos una oración. Señor, gracias en esta mañana porque nos regalas la extraordinaria oportunidad de estar aquí en esta tu casa de oración. Gracias porque podemos acercarnos a ti, aun que los signos de nuestros errores, de nuestras heridas, son visibles en nuestra piel. Señor, sabemos que nuestra vida sin ti era una vida condenada a la vergüenza, Señor, pero gracias a lo que tú hiciste en beneficio de cada uno de nosotros podemos estar aquí en este lugar. No merecíamos estar aquí, pero tú nos has invitado a estar aquí, Señor, y estamos muy contentos y muy agradecidos, Señor. Y lo que te pedimos, lo que nos gustaría pedirte en esta mañana es que nos ayudes a entenderlo, que la misma misericordia que tú tuviste con nosotros podamos tener nosotros con las demás personas y vivir vidas que reflejen el amor, el compromiso y la misericordia. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén.